Desde primera hora, el aire en la finca de los de la reina se vuelve espeso, como si cada rincón guardara un secreto a punto de estallar. Sueños de Libertad entra en un territorio donde las miradas pesan más que las palabras y donde cualquier paso en falso puede desatar una tormenta imposible de contener. Begoña lo percibe incluso antes de abrir los ojos. Una inquietud sorda, persistente, que no se va ni con el amanecer. María es la primera en notar que algo no encaja. Observa a Begoña desde la distancia, con esa mezcla de intuición y recelo que ha aprendido a cultivar a lo largo de los años. No hay una prueba concreta, solo pequeños gestos que no cuadran, silencios más largos de lo habitual, respuestas medidas, una forma distinta de moverse por la casa, como si temiera dejar huellas. Todo eso despierta en María una sospecha que no tarda en crecer. Poco después, un detalle aparentemente menor lo cambia todo. Desde una de las ventanas, María distingue la silueta de una mujer saliendo de la finca. No logra verle el rostro, pero sí la prisa contenida en sus pasos, la forma en que evita girarse, como si supiera que está siendo observada. Esa imagen se queda grabada en la mente de María, que siente como una alarma interior se activa sin remedio. A partir de ese instante, la duda se convierte en necesidad de saber. María empieza a reconstruir mentalmente las últimas horas, los movimientos de Begoña, las ausencias que hasta entonces había pasado por alto. No quiere precipitarse, pero tampoco puede ignorar lo que ha visto. Decide investigar en silencio, consciente de que cualquier confrontación directa podría alertar a quien sea que esté detrás de ese comportamiento extraño. Mientras tanto, Begoña lucha por mantener la compostura. La visita de Isabel aún le arde en la memoria como una herida reciente. Las palabras que escuchó, las verdades que se abrieron paso sin pedir permiso, la obligan a replantearse cada decisión tomada en los últimos meses. Se mueve por la casa con una calma estudiada, aunque por dentro siente que todo amenaza con derrumbarse. Ese mismo día, Begoña busca a Damián. No puede seguir cargando sola con lo que sabe. Cuando por fin se quedan a solas, le cuenta con detalle la visita de Isabel y todo lo que ésta le reveló sobre Gabriel. Damián escucha en silencio, con el gesto grave, consciente de que cada frase confirma los temores que llevaba tiempo intentando acallar. La figura de Gabriel, hasta hace poco protegida por la prudencia y la esperanza, empieza a resquebrajarse definitivamente ante sus ojos. Andrés se une a la conversación poco después. En cuanto entiende el alcance de lo ocurrido, su preocupación se transforma en determinación. Durante meses ha sido él quien ha insistido en que no se puede confiar en Gabriel, y ahora siente una mezcla amarga de alivio y rabia al comprobar que no estaba equivocado. Sin embargo, lejos de dejarse llevar por el impulso, comprende que el momento exige cabeza fría. Los tres llegan a una conclusión tan necesaria como arriesgada: mantener la calma y actuar como si nada hubiera cambiado. Saben que Gabriel es peligroso, no por la fuerza, sino por su capacidad de anticiparse y manipular. Fingir normalidad será su mejor arma, al menos hasta tener la oportunidad de desenmascararlo sin poner en riesgo a nadie, especialmente a Julia y al futuro de la empresa. Mientras esta alianza silenciosa toma forma, María sigue atando cabos. Cada pequeño gesto de Begoña refuerza su convicción de que algo importante está ocurriendo a sus espaldas. Decide no quedarse de brazos cruzados. La imagen de aquella mujer saliendo de la finca vuelve a su mente una y otra vez, empujándola a actuar antes de que sea demasiado tarde. Sin pensarlo demasiado, María toma una decisión que puede cambiar el curso de los acontecimientos: llamar a Gabriel. Al otro lado de la línea, disimula su inquietud y le habla con aparente naturalidad, pero deja caer lo suficiente como para despertarle la urgencia de regresar. Insinúa que Begoña está rara, que algo se mueve en la finca, que su presencia es necesaria. Sabe que con eso basta para tocar el nervio adecuado. Lejos de Toledo, Gabriel recibe la llamada con una atención que delata su estado de alerta permanente. Aunque intenta mantener la calma, la idea de que algo escape a su control lo irrita profundamente. Decide adelantar su regreso, convencido de que solo estando allí podrá asegurarse de que todo siga su curso. No sospecha que, mientras prepara las maletas, una red invisible empieza a cerrarse a su alrededor. En la finca, Begoña ignora que María ya ha dado ese paso. Se esfuerza por mostrarse serena, por no traicionar con un gesto el miedo que la recorre al pensar en el inminente regreso de su marido. Cada sonrisa le cuesta un esfuerzo inmenso, cada conversación trivial se convierte en una prueba de resistencia emocional que supera pensando en Julia y en el hijo que lleva dentro. Damián, por su parte, observa el movimiento de la casa con una lucidez renovada.
Sabe que está ante uno de los momentos más delicados de su vida y de su familia. La idea de haber permitido que Gabriel se infiltrara tan profundamente lo llena de culpa, pero también de una determinación férrea por corregir el error. Esta vez no piensa mirar hacia otro lado. Andrés se mantiene atento a cada señal. Para él, fingir normalidad es casi un ejercicio de contención constante. Le cuesta mirar a Begoña sin dejar que se le note la preocupación, pero entiende que ahora más que nunca debe ser discreto. Sabe que cualquier desliz podría poner en peligro el plan que apenas empieza a tomar forma. Así, entre silencios cargados de significado y decisiones que se toman a media voz, se va configurando una alianza tan frágil como necesaria. Nadie lo dice en voz alta, pero todos son conscientes de que el regreso de Gabriel marcará un antes y un después. La calma que intentan sostener es solo la antesala de un enfrentamiento inevitable. Mientras cae la noche, la finca parece contener la respiración. María, satisfecha por haber puesto en marcha su propia jugada, espera con impaciencia el regreso de Gabriel, convencida de que su presencia aclarará lo que ahora solo son sospechas. No imagina que, en realidad, está contribuyendo a precipitar una batalla silenciosa en la que cada uno tendrá que mostrar su verdadera cara. Y así, con las piezas colocadas y las intenciones ocultas bajo una apariencia de normalidad, comienza un nuevo capítulo de tensiones soterradas. El regreso de Gabriel se aproxima, y con él, la certeza de que nada volverá a ser igual en la vida de los de la reina. Mientras tanto, en los pasillos de la fábrica, la tensión adopta otra forma, más práctica y no menos peligrosa. Tasio observa las obras recién concluidas con una mezcla de orgullo y desasosiego. Todo está listo para volver a producir, pero falta un permiso esencial de seguridad. La presión económica pesa sobre sus hombros como un yunque. Cada día parado es un día más de incertidumbre para decenas de familias que esperan volver a trabajar. Chloe escucha el informe con el ceño fruncido. Conoce las normas, los riesgos, las consecuencias legales que podría acarrear una decisión precipitada. Sin embargo, también ve el rostro de los trabajadores despedidos, la urgencia de reactivar la actividad y demostrar que la fábrica puede salir adelante. Entre la teoría y la realidad, el equilibrio se vuelve frágil, casi imposible de sostener sin renuncias. Tasio propone reanudar la producción aún sin la autorización definitiva. No lo hace a la ligera. Sabe que es una apuesta peligrosa, pero también que es la única vía para readmitir a quienes fueron despedidos. Chloe duda, consciente de que aceptar significaría cargar con una responsabilidad enorme. Al final, cede, arrastrada por la presión y por la promesa de que será solo una solución temporal. En otro punto del edificio, Claudia intenta recomponerse tras el robo en su habitación. La sensación de invasión sigue presente, como si alguien hubiera cruzado una línea invisible. Cristina y Manuela insisten en que debe denunciar a Mari Paz. Para ellas, no hay margen para la indulgencia. La violencia previa y las mentiras hacen que la sospecha resulte casi inevitable. Claudia, sin embargo, vacila. Denunciar no es solo un trámite, es asumir un conflicto abierto, exponer su intimidad y enfrentarse a las consecuencias dentro de un entorno laboral ya de por sí tenso. Aún así, la presión de quienes la rodean empieza a inclinar la balanza. Cada argumento refuerza la idea de que callar solo empeorará las cosas. Cristina, por su parte, arrastra un peso distinto. La información que guarda es demasiado grave para mantenerla en silencio. Cuando finalmente se decide a hablar con Luis, lo hace con cautela, midiendo cada palabra. Le explica que la sustancia que Beltrán utilizó para intentar suicidarse salió de la propia fábrica. Esa revelación abre un abismo inquietante. Alguien permitió que un producto peligroso saliera sin control. Luis recibe la noticia con una mezcla de incredulidad y alarma. Como perfumista, sabe mejor que nadie lo que implica un fallo así. No se trata solo de un error administrativo, sino de una grieta profunda en la seguridad y la ética de la empresa. La conversación deja a ambos con la sensación de que hay demasiadas cosas fuera de control. Tras ese intercambio, Cristina empieza a pensar en su futuro con una claridad nueva. La fábrica, que en un principio representaba una oportunidad, ahora se le antoja un lugar cargado de sombras. Decide hablar con Chloe para explorar la posibilidad de continuar su carrera en París. No es una huida, se dice a sí misma, sino una forma de crecer lejos de un entorno que amenaza con consumirla. En paralelo, Damián sigue atando cabos. Tras la dimisión de Pelayo, descubre indicios claros de que don Pedro estuvo implicado en la conspiración contra su yerno. La confirmación de esa traición lo golpea con fuerza.
Durante años ha creído conocer las reglas del juego del poder, pero ahora entiende que incluso sus aliados más cercanos pueden volverse en su contra sin previo aviso. Pelayo, desgastado por la presión y el chantaje, se sincera con Marta. Le propone marcharse juntos a México, empezar de nuevo lejos de Toledo y de las intrigas que lo han llevado al límite. Para él, la idea representa una tabla de salvación. Para Marta, en cambio, es una renuncia demasiado grande. Abandonar su tierra y a su familia no es una opción que pueda aceptar a la ligera. Aún así, Marta decide escuchar. Se reúne con Miguel Ángel Vaca para hablar de esa posible marcha, tratando de entender todas las implicaciones. La conversación no despeja sus dudas, pero le permite ver con mayor claridad que, haga lo que haga, alguien saldrá herido. Poco después, la llegada de Darío añade otra capa de complejidad. Su interés por el estado de Pelayo reabre heridas que aún no han cicatrizado. De vuelta en la finca, Begoña busca refugio en Luz. Necesita verbalizar lo que lleva tiempo reprimiendo. Le habla sin rodeos de la verdadera cara de Gabriel, de las mentiras, de la manipulación que ahora ve con una lucidez dolorosa. Confiesa su malestar por no haber confiado antes en Andrés y por haberlo dejado solo frente a un peligro que ahora reconoce con nitidez. Luz la escucha con atención, consciente de que esa confesión marca un punto de no retorno. No hay consuelo fácil para lo que Begoña siente, solo la certeza de que ha despertado de una ilusión peligrosa. Ambas saben que el tiempo juega en su contra y que el regreso de Gabriel lo cambiará todo. Cuando finalmente se confirma que Gabriel vuelve de París, la tensión se dispara. Su llegada es inminente y obliga a los de la reina a activar el plan acordado. Fingir normalidad se convierte en una disciplina casi militar, una coreografía de gestos y palabras medidas al milímetro para no levantar sospechas. Gabriel aparece con la seguridad de quien cree tenerlo todo bajo control. Su presencia descoloca a todos, incluso a quienes estaban preparados. Cada saludo, cada mirada, es analizada en silencio, buscando señales de desconfianza o de peligro. Él, por su parte, observa, atento, sin imaginar que esta vez no es el único que juega. Así, entre decisiones arriesgadas en la fábrica, secretos que empiezan a salir a la luz y un regreso cargado de tensión, la alianza contra Gabriel se consolida en silencio. Nadie sabe aún cómo ni cuándo caerá, pero todos sienten que la cuenta atrás ya ha comenzado. Precisamente en ese instante en que Gabriel vuelve a instalarse en la finca como si nada hubiera ocurrido, el ambiente se llena de una cortesía forzada que resulta casi asfixiante. Cada gesto amable esconde un cálculo, cada sonrisa contiene un esfuerzo invisible. Begoña es quien más lo nota. Debe mirarlo a los ojos, escucharlo hablar de París y fingir interés, mientras por dentro repasa cada una de las advertencias que Isabel le dejó grabadas como una marca imborrable. Gabriel percibe esa distancia, aunque no logra identificar su origen con claridad. Está acostumbrado a controlar las situaciones, a leer a las personas y adelantarse a sus reacciones, pero esta vez algo se le escapa. La finca, que siempre ha sentido como territorio propio, le devuelve ahora una sensación extraña, como si hubiera entrado en un escenario donde todos conocen un guión que él desconoce. Andrés se mantiene firme en su papel. Interactúa con Gabriel con una corrección casi fría, evitando cualquier roce que pueda delatar la hostilidad latente. Para él, este teatro resulta agotador, pero también necesario. Sabe que la menor provocación podría servirle a Gabriel para ponerse a la defensiva o, peor aún, para atacar primero. Así que aguanta, convencido de que la paciencia será su mejor aliada. Damián, por su parte, observa desde una posición aparentemente neutral. Habla con Gabriel de asuntos de la empresa, de decisiones pendientes, de compromisos futuros. Sin embargo, cada palabra que intercambian está cargada de una tensión subterránea que amenaza con romper la calma en cualquier momento. Damián ya no ve en su sobrino al aliado que creyó conocer, sino a un adversario al que debe medir con extremo cuidado. Mientras tanto, María no se separa del todo de la escena. El regreso de Gabriel confirma que su llamada surtió efecto, pero lejos de tranquilizarla, incrementa su inquietud. Observa a Begoña con más atención que nunca, buscando una grieta, un gesto fuera de lugar que confirme sus sospechas. Empieza a preguntarse si ha sido utilizada sin saberlo o si, por el contrario, aún puede sacar ventaja de lo que está ocurriendo. En la fábrica, la reanudación de la producción genera un alivio inmediato entre los trabajadores, pero también una tensión soterrada. Tasio recorre las instalaciones consciente de que cualquier incidente podría tener consecuencias graves. Aunque intenta mostrarse seguro,
la responsabilidad lo abruma. Ha apostado fuerte y sabe que no hay margen para errores, ni técnicos ni humanos. Chloe comparte esa inquietud. Desde su despacho, revisa informes y calendarios con una concentración tensa. La decisión de producir sin el permiso definitivo la persigue como una sombra. No puede evitar pensar en lo que ocurriría si alguien resultara herido o si una inspección inesperada sacara a la luz la irregularidad. Aún así, se aferra a la idea de que ha hecho lo correcto para proteger a los trabajadores. Claudia, cada vez más presionada, empieza a sentir que el silencio ya no es una opción. Las palabras de Cristina y Manuela resuenan en su cabeza, mezcladas con el recuerdo de Mar y Paz fuera de control. La idea de denunciar la llena de miedo, pero también de una determinación incipiente. Comprende que, si no actúa, será cómplice de una injusticia que podría repetirse. Cristina, mientras tanto, vive un conflicto interno profundo. Pensar en París le produce una ilusión que creía perdida, pero también una culpa difícil de ignorar. Abandonar la fábrica en un momento tan delicado le parece casi una traición, y sin embargo, quedarse implica seguir expuesta a un entorno que ya ha demostrado ser peligroso. La conversación pendiente con Chloe se convierte en una decisión crucial para su futuro. En el ámbito político y personal, Pelayo siente cómo el suelo se desmorona bajo sus pies. La propuesta de marcharse a México sigue flotando entre él y Marta como una posibilidad incierta. Él la vive como una última oportunidad de escapar del cerco que lo asfixia. Ella, como una renuncia que no está preparada para asumir. Cada encuentro entre ambos está cargado de una melancolía anticipada, como si ya se estuvieran despidiendo. Begoña, por su parte, apenas encuentra momentos de respiro. El peso de su embarazo se suma al miedo constante de cometer un error frente a Gabriel. Se pregunta cuánto tiempo podrá sostener esa farsa sin quebrarse. A veces, al quedarse sola, apoya la mano en su vientre y se promete que hará lo necesario para proteger a su hijo, aunque eso implique enfrentarse al hombre que ahora duerme bajo el mismo techo. Luz sigue siendo su ancla. En conversaciones breves, casi robadas, le recuerda que no está sola y que la verdad, tarde o temprano, saldrá a la luz. Ese apoyo silencioso se convierte en una fuente de fuerza inesperada para Begoña, que empieza a creer que, por primera vez en mucho tiempo, no tendrá que luchar sola. Así, el día avanza entre equilibrios precarios y decisiones aplazadas. El regreso de Gabriel no trae la tranquilidad que muchos esperaban, sino una calma tensa, artificial, que presagia un choque inevitable. Cada personaje, consciente o no, se mueve ya en un tablero donde las piezas están colocadas y donde el siguiente movimiento puede ser decisivo. Al cabo de unas horas, la convivencia forzada empieza a mostrar pequeñas grietas. Gabriel se mueve por la finca con la naturalidad de quien cree dominar el terreno, pero percibe un silencio distinto, una especie de cautela colectiva que no logra descifrar. No es hostilidad abierta, sino una suma de ausencias, de conversaciones que se interrumpen cuando él entra en una estancia, de miradas que se desvían con demasiada rapidez. Begoña se obliga a mantener la compostura en cada encuentro. A ratos siente que el cansancio emocional le pasa factura, que cualquier gesto podría traicionarla. Sin embargo, se aferra a la disciplina que ha pactado con Damián y Andrés. Fingir normalidad no es solo una estrategia. Se ha convertido en una cuestión de supervivencia, una forma de ganar tiempo mientras se prepara el golpe definitivo. Damián aprovecha cada ocasión para observar a su sobrino con una atención nueva, casi quirúrgica. Escucha cómo Gabriel habla de planes futuros, de proyectos que suenan demasiado bien para ser ciertos. Por primera vez, no se deja deslumbrar por su elocuencia. En su lugar, analiza las incoherencias, los silencios calculados, los momentos en los que la máscara parece resbalar apenas un segundo. Andrés, por su parte, vive ese juego como una prueba constante de autocontrol. Cada vez que Gabriel se dirige a él con aparente cordialidad, siente el impulso de confrontarlo, de exigir explicaciones por todo el daño causado. Pero se contiene, sabe que aún no es el momento y que precipitarse podría poner en peligro a quienes intenta proteger, especialmente a Begoña y a Julia. Mientras tanto, María continúa moviéndose en una zona ambigua. Observa a Gabriel con atención, intentando calibrar su reacción tras el regreso. Le sorprende no encontrar en él la tranquilidad que esperaba. Esa inquietud la hace dudar de sus propias intenciones. No sabe si está jugando a favor de Gabriel o si, sin quererlo, ha contribuido a una maniobra que la supera. Esa incertidumbre la mantiene alerta, dispuesta a cambiar de bando si las circunstancias lo exigen. En la fábrica, la producción avanza a un ritmo tenso.
Los trabajadores celebran el regreso a sus puestos, pero el miedo a que algo salga mal está presente en cada gesto. Tasio no se separa de las instalaciones, supervisando cada detalle con una dedicación obsesiva. La responsabilidad que asumió empieza a pasarle factura, y la duda sobre si hizo lo correcto lo acompaña a cada paso. Chloe comparte ese desasosiego. Aunque intenta mostrarse firme frente al equipo, por dentro calcula escenarios posibles, consecuencias legales, daños irreparables. La decisión de reanudar la producción sin el permiso adecuado pesa sobre ella como una carga moral que no puede ignorar. Aún así, se dice que no había otra opción, que salvar empleos también es una forma de justicia, aunque implique caminar al borde del abismo. Claudia, cada vez más decidida, empieza a reunir fuerzas para dar el paso que tanto ha evitado. La presión de Cristina y Manuela, lejos de desaparecer, se intensifica. Claudia comprende que denunciar a Mari Paz no es solo una cuestión personal, sino un acto necesario para poner límites y evitar que la violencia vuelva a repetirse. Esa toma de conciencia la empuja hacia una determinación que ya no parece reversible. Cristina, atrapada entre el deseo de marcharse y la lealtad a quienes se quedan, se siente en un punto de inflexión. Pensar en París le ofrece una salida, una promesa de futuro distinto, pero también la obliga a enfrentar el miedo a abandonar una lucha que considera justa. La conversación pendiente con Chloe adquiere un peso simbólico. Decidir su carrera significa, en el fondo, decidir quién quiere ser. En el plano personal, Pelayo vive su propio encierro emocional. La negativa de Marta a marcharse con él a México no lo sorprende, pero sí lo hiere más de lo que admite. Se siente solo, arrinconado por las consecuencias de decisiones pasadas y por una red de conspiraciones que ya no controla. La visita de Darío, lejos de aliviarlo, le recuerda todo lo que ha perdido en el camino. Marta, por su parte, carga con la culpa de no poder acompañarlo. Sabe que su negativa tiene un precio y que quizá marque el final de una etapa. Aún así, se mantiene firme en su decisión de quedarse, convencida de que su lugar está en Toledo, junto a su familia y en la empresa que siente como una responsabilidad irrenunciable. De regreso en la finca, la noche cae con una calma engañosa. Gabriel se instala como si nada hubiera cambiado, pero la sensación de estar rodeado por una tensión invisible no lo abandona. Sin saberlo, cada uno de sus movimientos es observado, cada palabra es analizada, cada gesto es guardado como posible prueba para el momento en que la farsa ya no pueda sostenerse. Así, entre decisiones silenciosas y conflictos que avanzan sin estallar del todo, la alianza contra Gabriel se afianza. No hay promesas ni juramentos explícitos, solo una certeza compartida. El tiempo de fingir se agota, y cuando llegue el momento de actuar, nadie podrá volver atrás. Unas horas más tarde, el cansancio empieza a aflorar en cada rincón de la finca. La tensión sostenida pasa factura y se manifiesta en pequeños descuidos, en silencios demasiado largos, en miradas que se cruzan con un significado que ya no se puede disimular del todo. Begoña siente cómo la presión le oprime el pecho, pero se obliga a seguir adelante, consciente de que cualquier flaqueza podría ser interpretada como una confesión involuntaria. Gabriel, atento como siempre, comienza a notar esos desajustes. No puede señalar uno concreto, pero percibe que algo se le escapa. Esa sensación despierta en él una inquietud que intenta ocultar bajo una actitud aún más controladora. Se muestra cercano, pregunta, observa, como si al reforzar su presencia pudiera recuperar la seguridad que empieza a resquebrajarse. Damián detecta ese cambio y lo interpreta como una señal alentadora. Por primera vez, ve a Gabriel ligeramente descolocado, obligado a reaccionar en lugar de anticiparse. Sin embargo, no se confía. Sabe que su sobrino es capaz de recomponerse con rapidez y de convertir cualquier error ajeno en una ventaja propia. Por eso, insiste en mantener la estrategia acordada, sin prisas ni gestos innecesarios. Andrés, por su parte, empieza a preparar mentalmente el siguiente paso. Aunque aún no hay un plan cerrado, tiene claro que la verdad debe salir a la luz de forma contundente, sin dejar espacio a manipulaciones. La idea de enfrentarse directamente a Gabriel lo llena de una mezcla de temor y determinación. No es una confrontación que desee, pero entiende que es inevitable. En la fábrica, el día transcurre sin incidentes visibles, lo que genera un alivio momentáneo. Tasio respira con cierta tranquilidad al comprobar que la producción avanza según lo previsto. Aún así, no baja la guardia. Sabe que basta un pequeño fallo para que todo se venga abajo, y esa conciencia lo mantiene en un estado de alerta constante que apenas le permite descansar.
Chloe observa ese esfuerzo y empieza a cuestionarse hasta dónde está dispuesta a llegar. La decisión tomada pesa cada vez más, y la posibilidad de que tenga consecuencias irreversibles la inquieta profundamente. En su interior, se pregunta si salvar empleos justifica poner en riesgo la seguridad de todos. Esa duda, lejos de resolverse, se instala como un conflicto moral que no la abandona. Claudia, tras darle muchas vueltas, se decide por fin a actuar. No ha presentado aún la denuncia, pero el simple hecho de asumir que lo hará supone un cambio profundo. Se siente más firme, menos vulnerable, como si recuperar el control sobre lo ocurrido le devolviera una parte de la dignidad que había perdido. Cristina y Manuela perciben ese cambio y la apoyan en silencio, respetando su ritmo. Cristina, a su vez, se acerca a Chloe para hablar de París. La conversación es medida, casi prudente, pero deja claro que existe una posibilidad real de futuro fuera de Toledo. Para Cristina, esa puerta abierta representa una esperanza y un miedo a partes iguales. Sabe que aceptar implicaría alejarse de conflictos que aún no se han resuelto, pero también de personas a las que se ha unido de manera inesperada. En el plano político y personal, Pelayo empieza a asumir que su vida no volverá a ser la misma. La idea de México se diluye poco a poco, sustituida por la certeza de que deberá enfrentarse a las consecuencias de lo ocurrido. Aunque Marta no lo acompaña, su apoyo sigue siendo un pilar fundamental, incluso desde la distancia emocional que ahora los separa. Marta, por su parte, se centra en el trabajo con una intensidad casi obsesiva. Es su forma de no pensar en lo que ha rechazado y en lo que podría perder. Al mismo tiempo, siente que su decisión la define más de lo que esperaba, reafirmando su compromiso con la empresa y con la familia, aunque eso implique sacrificar parte de su vida personal. De vuelta en la finca, la noche avanza y el silencio se vuelve aún más denso. Gabriel se retira convencido de que, pese a las rarezas, todo sigue bajo su control. No imagina que, en realidad, cada uno de sus movimientos está siendo evaluado con una atención renovada, ni que la alianza que se ha formado contra él empieza a encontrar fisuras por donde colarse la verdad. Así, entre dudas, decisiones contenidas y una calma cada vez más frágil, el enfrentamiento se aproxima sin anunciarse. Todos lo sienten, aunque nadie lo diga. El equilibrio actual no puede sostenerse mucho más tiempo, y cuando caiga, lo hará con una fuerza capaz de arrastrarlo todo. Ese mismo día, cuando la rutina parece recuperar una apariencia de normalidad, la tensión alcanza un nivel casi insoportable. Gabriel se mueve con una seguridad estudiada, pero por dentro empieza a reconstruir cada gesto que ha observado desde su regreso. La inquietud no lo abandona y lo empuja a estar más atento que nunca, como si intuyera que algo se ha puesto en marcha a sus espaldas. Begoña vive esas horas con una mezcla de miedo y lucidez. Por primera vez, se permite analizar a Gabriel sin el velo de la confianza forzada. Cada palabra suya le suena distinta, cada promesa le parece hueca. Se sorprende a sí misma anticipando sus reacciones, buscando en su comportamiento las señales de manipulación que antes no quiso ver, y esa claridad le resulta tan dolorosa como liberadora. Damián aprovecha cualquier ocasión para reforzar la fachada de normalidad. Habla con Gabriel de asuntos pendientes, de proyectos que aún deben cerrarse, consciente de que mantenerlo ocupado es una forma de ganar tiempo. En el fondo, sabe que cada minuto cuenta y que el margen para equivocarse se reduce con rapidez. No se trata solo de proteger a la familia, sino también de salvaguardar el futuro de la empresa. Andrés, cada vez más convencido de que el desenlace se acerca, empieza a preparar el terreno con discreción. No busca aliados al azar. Selecciona con cuidado a quién confiar determinados datos y a quién mantener al margen. Su objetivo es claro. Cuando llegue el momento de actuar, las pruebas deberán ser incontestables, imposibles de rebatir incluso para alguien tan hábil como Gabriel. María, que sigue observándolo todo desde una posición ambigua, empieza a sentirse incómoda con el papel que ha desempeñado. Al ver a Gabriel de vuelta en la finca, más tenso de lo habitual, se pregunta si su llamada no habrá acelerado un conflicto que ya no controla. Esa duda la hace replantearse sus lealtades, consciente de que elegir mal podría dejarla en una posición peligrosa. En la fábrica, el ambiente continúa siendo frágil. Aunque la producción se mantiene, la ausencia del permiso sigue siendo un secreto que pesa sobre todos. Tasio se enfrenta a la presión constante de responder por una decisión que, aunque bien intencionada, podría tener consecuencias graves. Cada ruido extraño, cada pequeño fallo, se convierte en un recordatorio de lo mucho que está en juego.
Chloe siente esa tensión como una responsabilidad personal. Empieza a comprender que su rol va más allá de los números y los acuerdos empresariales. La conversación con Cristina sobre París le deja claro que las decisiones que toma influyen directamente en el destino de las personas que trabajan allí. Esa conciencia la obliga a mirarse a sí misma con una honestidad incómoda. Claudia, fortalecida por el apoyo recibido, da un paso más hacia la denuncia. Aunque el miedo no desaparece, se siente menos sola. Comprende que poner límites es una forma de recuperar el control y que callar solo perpetuaría el abuso. Esa determinación silenciosa marca un cambio que no pasa desapercibido para quienes la rodean. Cristina, a su vez, se debate entre quedarse para apoyar esa lucha o marcharse para construir algo nuevo. La posibilidad de París sigue presente como una promesa tentadora, pero también como una renuncia. Sabe que cualquiera de las dos opciones la transformará, y esa certeza la acompaña en cada pensamiento. En el ámbito personal, Pelayo empieza a aceptar que su caída no será pasajera. La conspiración que lo rodeó ha dejado cicatrices profundas y la idea de empezar de nuevo en otro lugar pierde fuerza. Aún así, la cercanía de Marta, aunque limitada, le ofrece un consuelo inesperado. No está completamente solo frente a las consecuencias de sus actos. Marta, mientras tanto, asume su decisión con una serenidad que sorprende incluso a ella misma. Permanecer en Toledo significa enfrentarse a conflictos que no desaparecerán, pero también reafirmar quién es y qué quiere defender. Esa convicción la ayuda a sostenerse cuando las dudas amenazan con volver. De regreso en la finca, la noche cae de nuevo con una calma engañosa. Gabriel se acuesta convencido de que, pese a ciertos desajustes, su posición sigue siendo sólida. Ignora que, en realidad, las piezas ya están casi todas colocadas y que la alianza silenciosa que se ha formado contra él espera el momento preciso para dejar de fingir. Así, con decisiones que maduran en la sombra y verdades que pugnan por salir a la luz, el conflicto entra en su fase decisiva. El enfrentamiento ya no es una posibilidad lejana, sino una certeza que se aproxima, lenta pero imparable. Precisamente en ese instante en que todos creen haber alcanzado un frágil equilibrio, la sensación de cuenta atrás se vuelve imposible de ignorar. En la finca, cada gesto cotidiano adquiere un peso distinto, como si todos supieran, en el fondo, que están viviendo las últimas horas antes de que la verdad rompa definitivamente la calma impostada que han construido alrededor de Gabriel. Begoña amanece con una claridad que la sorprende. Ya no siente solo miedo o culpa, sino una determinación serena que nace de haber comprendido hasta qué punto fue manipulada. Esa certeza la empuja a mantenerse firme en el plan acordado con Damián y Andrés. Fingir normalidad deja de ser una carga y se convierte en una elección consciente, una herramienta para protegerse y proteger a Julia mientras llega el momento adecuado. Damián, más lúcido que nunca, asume el liderazgo silencioso de la estrategia. No necesita grandes discursos ni gestos heroicos. Su experiencia le dice que la paciencia es la mayor aliada en una batalla como esta. Cada conversación con Gabriel está medida al milímetro, cada respuesta calculada para no levantar sospechas. En su interior, sin embargo, ya no hay dudas. El regreso de su sobrino no marcará una reconciliación, sino el principio del fin de su poder. Andrés vive estas horas con una tensión contenida que le recorre el cuerpo como un pulso constante. Haber sido ignorado durante tanto tiempo le dejó una herida profunda, pero ahora siente que su perseverancia empieza a dar frutos. No busca venganza, sino justicia. Saber que Begoña por fin confía en él le devuelve una fuerza que creía perdida y refuerza su convicción de no dar un paso atrás. Gabriel, ajeno a la profundidad de esa alianza, empieza a notar que el terreno bajo sus pies no es tan firme como creía. Aunque se esfuerza por mantener el control, hay algo en las miradas de los de la reina que le resulta incómodo. No es enfrentamiento directo, sino una frialdad distante que lo desconcierta. Esa incomodidad despierta su instinto defensivo, empujándolo a observar con más atención de la habitual. María, desde su posición ambigua, percibe que se acerca un punto de no retorno. La llamada que hizo para adelantar el regreso de Gabriel pesa ahora como una responsabilidad difícil de asumir. Se pregunta si todavía está a tiempo de corregir su papel en todo esto o si, por el contrario, ya ha quedado atrapada en una red de consecuencias inevitables. En paralelo, la fábrica sigue siendo un reflejo de ese mismo clima de tensión contenida. Los trabajadores agradecen haber recuperado sus puestos, pero el ambiente no es de celebración, sino de prudencia. Tasio y Chloe saben que cualquier error podría echar por tierra el esfuerzo realizado.
Ambos cargan con la responsabilidad de una decisión arriesgada que, aunque humana, los expone a un futuro incierto. Claudia, más firme que nunca, se prepara mentalmente para dar el paso definitivo contra Maripaz. Ya no se trata solo del robo, sino de marcar un límite claro a la violencia y a la impunidad. El apoyo de Cristina y Manuela le ha dado el empujón que necesitaba para dejar de sentirse culpable por defenderse, y esa transformación interior es tan importante como cualquier denuncia formal. Cristina, por su parte, se encuentra en una encrucijada vital. La posibilidad de París sigue abierta, pero ahora la mira con otros ojos. Sabe que marcharse no significa huir, sino elegir un camino propio. Al mismo tiempo, le cuesta desprenderse del todo de la lucha que se libra en Toledo, consciente de que su decisión tendrá un impacto emocional profundo. Pelayo, enfrentado a las consecuencias de su dimisión y a las revelaciones sobre la conspiración en su contra, empieza a comprender que su vida ha cambiado para siempre. La opción de México se diluye mientras acepta que deberá reconstruirse desde las ruinas de su pasado reciente. La presencia de Marta, aunque no sea en los términos que él deseaba, se convierte en un ancla inesperada. Marta, fiel a sí misma, reafirma su decisión de quedarse. No ignora el dolor que causa ni el que ella misma siente, pero entiende que huir no resolvería nada. Permanecer en Toledo es su manera de asumir responsabilidades y de enfrentar, con valentía silenciosa, las consecuencias de todo lo vivido. Y entonces, finalmente, Gabriel regresa de París del todo, instalándose de nuevo como si nada hubiera cambiado. No sabe que, en realidad, todo ha cambiado. La alianza contra él está sellada, no con palabras grandilocuentes, sino con una convicción compartida que ya no puede romperse. Fingir se ha convertido en una estrategia temporal, y la calma que lo rodea es solo la antesala de una caída que se acerca inexorablemente. Así concluye este capítulo, con una tensión que no estalla todavía, pero que lo impregna todo. Las piezas están colocadas, las decisiones tomadas y las máscaras firmemente sujetas. En Sueños de Libertad, el regreso de Gabriel no trae paz, sino el anuncio silencioso de un enfrentamiento que marcará un antes y un después para todos.